Bueno, en esta oportunidad vamos a ver una partida entre Ogard y Flesh. Vamos a ver una defensa Nimzo-India. Vamos a estar evaluando desde el punto de vista de las negras. Así que bueno, pasamos directo a la acción. Las blancas juegan D4. Las negras juegan con caballo F6. C4 juegan las blancas y las negras juegan E6. Que bueno, como ustedes saben, caballo F6 y E6 es un orden de jugadas muy flexible que nos permite con negras, digamos, ver que juegan las blancas para luego decidir cómo jugar. Es decir, aún no hemos jugado con D5, podemos ver de jugar con alfil B4 o tal vez jugar con B6. Llegado el caso también podemos intentar jugar con C5. Muchas maneras tenemos, ¿no?, de jugar y aún no hemos definido nuestra estructura de peones. Las blancas juegan con caballo C3, jugada natural de desarrollo, y las blancas aquí quieren jugar con E4 ya, ganando, ¿no?, más espacio en el centro. Y aquí nosotros alfil B4. Ya queda planteada la defensa Nimzo-India. La idea estratégica de esta defensa es entregar el par de alfiles, pero a cambio, luego de alfil por C3 jaque, por lo general destruimos la estructura de peones de las blancas y bueno, vamos a tener objetivos de ataque en el medio juego. Las blancas juegan con E3, también conocido como el sistema Rubinstein contra la Nimzo-India. La jugada más desafiante que pueden emplear las blancas contra la Nimzo-India es dama C2, porque al jugar dama C2 las blancas pretenden no defender bien su estructura de peones y que no queden doblados. Por ejemplo, si con negras nos enrocamos, aquí las blancas juegan A3 y al comer, obviamente no, la idea al jugar dama C2 es capturar en C3 con dama, y aquí las blancas conservan el par de alfiles y una sana estructura de peones. Las negras en su favor tienen un poco más de desarrollo, ¿no?, porque las blancas han movido mucho su dama, mientras que nosotros ya estamos enrocados. Creo que es la línea no principal y, como les decía, es la más desafiante a mi criterio. E3 es muy sólida y muy practicada también. Bueno, con negras aquí, bueno, las negras juegan C5. Hay muchas opciones desde el punto de vista teórico. También es posible jugar con D5 con negras aquí mismo y luego jugar con C5 para minar el centro de las blancas. Y por qué no, también la idea de las negras es un poco cambiar piezas, ¿no? Recuerden que nuestra idea en la apertura con negras es igualar primero, y una vez que alcanzamos la igualdad podemos luchar por la ventaja. Y con D5 y C5, bueno, ya liberamos muchas líneas para cambiar piezas. La otra opción viable sería enrocarse primero y luego jugar con D5 y C5. O, llegado el caso, también hay otras ideas a tener en cuenta, como por ejemplo considerar entregar el par de alfiles. Aquí vemos, bueno, puntos no estratégicos importantes, como son los peones débiles de las blancas, el alfil de C1, que tendría que ser una ventaja y sin embargo es lo que llamamos el peón grande. Y bueno, teniendo en cuenta todos estos factores, con negras nosotros preferimos una posición cerrada también. No vamos a abrir mucho, sino que al contrario, ¿no?, vamos a intentar
avanzar, pero sin abrir mucho la posición, para que el par de caballos no sea más fuerte. Pero bueno, en la partida aquí las negras optan no por una de las opciones, que es C5. Las blancas juegan con alfil de 3. Ahora sí, las negras se enrocan. La clavada en C3 sigue en pie. Y si comemos o no va a depender también, ¿no?, de cuán rápido nos apuren las blancas, por decirlo de alguna manera. Si las blancas todavía no juegan A3, podemos dejar el alfil en B4. Esperemos a que las blancas pierdan un tiempo, que nos echen el alfil, y ahí sí comeremos en C3. Caballo F3 juegan las blancas. Desde el punto de vista teórico no existen otras jugadas también, pero dejando la teoría un poco al margen, también habría que ver, además de caballo F3, caballo E2. Porque al jugar caballo E2, las blancas también se quieren enrocar, pero enlazan sus caballos y también protegen su estructura de peones. Todas las jugadas, no, por ejemplo esta, tienen sus pros y sus contras. Sacar el caballo por E2 tiene la contra de que el caballo no está tan cerca del centro como si lo está, ¿no?, caballo F3. Pero bueno, caballo F3 no controla tanto C3. Es cuestión a veces también de gustos, ¿no? Pero bueno, caballo F3 no puede estar mal. Como decíamos con negras, vamos a jugar D5 para cambiar un par de piezas. Las blancas se enrocan. Y aquí las negras van a transformar la estructura de peones en una favorable para nosotros con C por D4. Y vamos a ver por qué. Luego de C por D4, básicamente las blancas tienen dos opciones. Si quieren aspirar a alguna ventaja, tienen que tomar de peón, que es lo que juegan, ¿no?, de hecho, ya que abren la gran diagonal para el alfil de C1. Si toman de caballo, creo que simplemente podemos capturar y finalizar, ¿no?, nuestro desarrollo algún día. Y se ve una posición muy pareja. De hecho, también se puede ver que la estructura de peones es simétrica. Y bueno, esto generalmente lleva a posiciones igualadas. Nuestro alfil de C8 le cuesta salir. Lo mismo va para el alfil de C1. Si las estructuras de peones son similares, bueno, ambos tendremos los temas parecidos también. Caballo por D4 no parece tan ambiciosa, y las blancas seguramente quieran aspirar a alguna ventaja en la apertura. Entonces, lo más probable es que capturen de peón. Como decíamos, el alfil de C1 ya está listo, ¿no?, para salir. Pero bueno, las negras tenían en mente seguir capturando y jugar D por C4. Luego de alfil por C4, aquí ya vemos un tema muy importante desde el punto de vista estratégico, que lo tenemos que identificar rápido, que es el peón de D4. Y este peón de D4 es lo que llamamos el peón aislado, que también tiene sus pros y sus contras, pero por lo general, cuando la partida se va acercando más hacia el final, este peón suele ser débil. Porque, imaginen, vamos a sacar este cartel, aquí está. Imaginen que todas las piezas están fuera, salvo los reyes. En un supuesto final, el único que puede defender al peón de D4 es el rey. Y no está muy bueno eso. Es mejor defender tus peones con otros peones y no con piezas. Las piezas no son para cosas más grandes. Entonces, nuestra estrategia contra el peón aislado, que resulta ser una debilidad también, nuestra estrategia va a ser
bloquear a este peón, si es posible. Si podemos cambiar piezas, eso también va a estar bueno, porque vamos a estar más cerca de un final. Y los finales, como decimos, nos van a favorecer. Las negras juegan alfil por c3, empiezan los cambios. Hay que tener también cuidado, ¿no? Las blancas se van a quedar con dos alfiles fuertes y de repente no tienen más a lo que es el peón aislado, pero sí tienen al peón débil de c3 también, que como era antes el de d4, no puede ser defendido con otros peones. Y lo más interesante es que el peón de c3 y luego el peón de d4, ¿no? Pero más que nada ahora el peón de c3 está ubicado en una columna semiabierta o incluso no abierta. Con torre c8 ya tendríamos objetivos de ataque. Y bueno, es ahí donde vamos a poner presión, ¿no? En el flanco de dama. Dama c7, jugamos con negras, ya amenazando el alfil de c4 y el peón de c3. Ganamos un tiempo importante. Las blancas defienden con dama e2. De mover el alfil de c4 a alguna parte, con negras ya podríamos considerar capturar al peón de c3. Entonces dama e2 tiene mucho sentido. Y bueno, muy buena jugada por parte de las negras, caballo b de 7. También podríamos considerar jugar el caballo a c6, pero no estoy seguro de que esta jugada sea tan buena, por el hecho de que es evidente, ¿no?, que las blancas van a jugar algo como alfil g5 y nosotros ya no tenemos el par de alfiles. De hecho, en esta posición es como que extrañamos, ¿no?, al alfil de casillas oscuras en e7. Entonces, ya que no tenemos ese alfil, lo ideal sería tener el caballo en d7 para que nuestros caballos estén conectados, ¿no? De otra manera, aquí las blancas van a tener un ataque muy fuerte en el flanco de rey. Entonces caballo b de 7 es mejor. Como decíamos, estamos enlazando los caballos y además la columna C está más libre. Eso me gusta también. Alfil d2 juegan las blancas para liberar el alfil, que el alfil se pueda mover, ¿no?, y que el peón de c3 esté bien defendido. Tiene mucho sentido hasta ahora. Y bueno, las negras finalizan ya su desarrollo con b6 y alfil b7. Todo en pos de jugar probablemente en la columna C y dominar la gran diagonal. Por su parte, las blancas, al contar con estos peones, ¿no?, un poco débiles, tendrían que hacer énfasis en sus puntos fuertes. Y está claro que uno de estos puntos fuertes es el par de alfiles. Yo con blancas intentaría jugar algo así también, como alfil de 3, para luego empezar a atacar lo antes posible en el flanco de rey. Y por qué no considerar también jugar con c4. Pero sí, yo creo que el juego de las blancas tiene que estar bien concentrado en el par de alfiles. De hecho, bueno, las blancas sí juegan alfil de 3, con negras alfil b7. Bueno, esta jugada muy lógica, no requiere mucha explicación. Y las blancas juegan con c4. Interesante. Más que nada para controlar el punto de 5 también, más allá de ganar espacio. Y creo que las blancas tendrían que avanzar de alguna manera con caballo e5 quizás, para tener algún tipo de iniciativa. Bueno, las negras siguen jugando de manera natural con torre a c8. No amenazamos el peón de c4 lamentablemente, pero eso no quiere decir que el día de mañana alfil a 6 sea una amenaza quizás. Hay algo que me estoy olvidando, ¿no?, de decir, es que ahora los peones de c4 y d4
son lo que llamamos peones colgantes. No están aislados, pero tampoco pueden ser defendidos con otros peones, solo con piezas. Y bueno, digamos que son objetivos de ataque. Están defendidos en este momento, pero bueno, nuestra misión sería no seguir poniendo presión sobre estos peones. Las blancas juegan torre a C1, ubicando la torre en la misma columna que nuestra dama. Y las negras toman una decisión bastante valiente, ¿no? Desde el punto de vista posicional. Es una jugada que no es muy fácil de hacer, de hecho. Yo alfil por caballo la jugaría solo en ocasiones especiales, ¿no? Y quizás respaldada con un cálculo bastante profundo. Quiero decir, no es una jugada que haría normalmente, porque estamos entregando el otro alfil. Y la posición con dos alfiles de las blancas contra dos caballos de las negras, en una posición bastante abierta, causa, digamos, inseguridad, ¿no? No parece muy bueno, de hecho. Pero en esta posición en particular las negras tenían una idea, y creo que también esto es por los peones colgantes, como vamos a ver. De lo contrario, tendríamos que haber jugado torre 8, torre D8 y seguir el desarrollo. Pero vamos a ver qué tenían en mente aquí las negras con alfil por F3, dama por F3 y E5. Seguimos intentando atacar la estructura de peones de las blancas, y es aquí donde las blancas creo que cometen el primer error, que es alfil E3, defendiendo, ¿no?, el peón de D4. Vamos a ver las opciones. Si las blancas juegan D5, que parece la mejor jugada, las negras tenían en mente jugar E4, para luego de alfil por E4, jugar con caballo E5, y vemos como la dama de F3 de las blancas no está muy cómoda. De todas maneras, es una posición de doble filo, ¿no? El alfil de E4 colgando, el peón de C4 colgando también. Ya aquí comenzaba un poco la acción, y creo que las chances son similares, ¿no?, para ambos bandos. Es lo que debería haber pasado en la partida, a eso me refiero. D por E5 no la veo muy buena, porque más allá de que aquí ganamos un tiempo importante, y probablemente haya temas en la columna D, más allá de las cuestiones tácticas, también se puede ver que aquí, luego de peón por peón, caballo por, la estructura de peones de las blancas en el flanco dama deja mucho que desear, y nuevamente aquí, ¿no?, cualquier final sería muy favorable para las negras. Esos dos peones, el de C4 y el de A2, no son muy buenos. Entonces las blancas deciden jugar alfil E3, pero bueno, conseguimos lo que queríamos. C4 y A2 están muy débiles, y nos interesa llegar a un final. Vamos a ver que aquí conseguimos eso rápidamente, y las blancas juegan dama por D3, alfil por F6, que es una jugada muy interesante y tramposa también, ¿no? Digo, tiene trucos, como si caballo por dama G5, y probablemente aquí, a pesar de la ventaja, ¿no?, material que tenemos, probablemente sea mate, que no lo podemos retrasar mucho. Esta sería la trampa, ¿no? Nosotros con negras podemos evitar todo esto. Vamos a ver cómo. Aquí, luego de alfil por F6 tenemos la sencilla dama F4, que fuerza los cambios, y aquí las blancas no tienen ninguna táctica, ¿no?, que, digamos, justifique entrar en esta variante. Luego de dama por D3, por ejemplo, dama por F6, y seguimos con una ventaja interesante. Parece poca esta ventaja, pero créanme que en los finales, y sobre todo, ¿no?, para jugadores muy fuertes,
por ejemplo, se me ocurre decir Karpov, que juega muy bien los finales, estas ventajas suelen ser ya suficientes. La posición tiene mucho potencial para que las blancas sufran mucho en ese final. Entonces, aquí volvemos con caballo e5. Decíamos que las negras quieren cambiar piezas para jugar el final, y es lo que hacen, ¿no? Caballo por d3, dama por d3, clarísima jugada, torre de 8, desarrollando la última torre y clavando el alfil. Las blancas se desclavan con dama c3, caballo e4, dama b2 y caballo c5. Muy interesante defensa de las negras. Aquí se ve, ¿no?, que estamos sufriendo en esta diagonal, y f6 podría haber sido una opción interesante. Pero bueno, caballo c5 es más activa y demuestra un poco que también no hace falta atender la amenaza de g7 porque amenazamos caballo d3. Y las blancas se resignan, ¿no?, a entregar el alfil, porque como habíamos dicho, bueno, si las blancas entregan su alfil ya no tendrán ninguna compensación, ¿no?, por sus peones rotos, y el peón de c4 sigue siendo muy muy débil. Tarde o temprano creo que va a caer, y la posición de las negras no tiene riesgo, ¿no?, ninguna debilidad. Dama c3, las negras ya ubican su caballo en una mejor casilla, y por cierto también defendemos al peón de g7. Las blancas juegan con alfil e3, torre d6. Interesante, me gusta torre d6. Caballo f4 podría haber sido también, con la misma idea, ¿no?, de seguir cambiando piezas, y por supuesto que tenemos una amenaza. Torre d6 me gusta mucho también para triplicarnos en la columna C. El peón de c4, repetimos, es nuestro target, ¿no?, nuestro objetivo de ataque. Torre c2, dama d7. Ahora las negras es como que van cambiando también el rumbo, ¿no? No solo juegan en la columna C, sino que también tienen temas en la columna D. Si las blancas juegan algo así, que sería imprudente, ¿no?, torre de 1 y vamos a darle mate muy rápidamente, o las blancas tendrían que perder material jugando dama e1. Me gusta mucho aquí la flexibilidad del negro, y en algunas variantes b5 podría ser interesante también. Dama b4 juegan las blancas desclavándose, torre d3, a4. Creo que, bueno, también vale mencionar, ¿no?, que las blancas intentan desprenderse de sus debilidades, pero de repente podemos ver que el flanco de rey de las blancas está bastante abandonado también. Es una de las pocas situaciones donde veo que un caballo domina tanto a un alfil. Por lo general es al revés, por lo general el alfil es quien controla al caballo. Pero este alfil de 3 está bastante limitado. Y bueno, difícilmente se pueda sugerir, ¿no? Digo, no es fácil sugerir algo mejor para las blancas que g3. Lo que sí estoy seguro es que g3 es una jugada que abre mucho el enroque y que probablemente esté mal, porque como pueden observar aquí, las blancas tienen muchos huecos ideales para nuestro caballo y por qué no la dama, ¿no? Esto va a ser aprovechado muy fácil por las negras, que juegan f4 sacrificando un peón y abriendo líneas enfrente del rey. Las blancas toman de peón. Bueno, tomar de alfil sería peor quizás. Caballo de 4 surge, ¿no? O mismo caballo por.
y luego nuestra dama entra de manera muy fuerte. Al tomar de peón es como que aún no podemos pasar a G4 con nuestra dama, pero en realidad sí podemos con caballo D4, amenazando la torre de C2 y dama G4 jaque ya está a tiro también. Vemos alfil por D4, dama G4 jaque, intermedia, ¿no? Interesante, podemos capturar el alfil luego. Rey H1, dama F3 jaque. Seguimos pasando nuestras piezas, ganando tiempos, y además nos aseguramos de que las blancas no traigan su torre a la acción. Y bueno, impresionante aquí el remate, ¿no? Con torre C6. Ignoramos completamente el alfil de D4. No le damos tiempo a las blancas de que traigan piezas a la defensa y amenazamos mate en una. Las blancas intentan evitarlo con F5 y pretenden, ¿no?, también que nuestra dama se aleje de la acción, pero ahora sí comemos el alfil porque amenazamos mate nuevamente. H3. Las blancas van de en única y bueno, muy bonito el remate final con torre G4. Única es peón por peón y torre H6. Las blancas no cuentan con ningún jaque satisfactorio que no sea dama F8. Pero bueno, obviamente luego de rey por ya no pueden evitar el mate en una. Es por ello que aquí vamos a ver la variante entera de nuevo, ¿no?, que me parece muy instructiva. Caballo D4 amenazando la torre. Alfil por. Nos acercamos con un jaque. Damos otro jaque, el rey ya está en la banda y ahora sí, torre C6, amenazamos mate, jugada única para evitar torre G6, el mate sigue siendo amenazado y con torre G4 ya no hay más resistencia por parte de las blancas, que aquí abandonan, ¿no?, por la variante que ya vimos, y el mate es inevitable. Así que espero que hayan podido disfrutar de esta partida y sobre todo, ¿no?, los temas estratégicos que hemos tratado en el flanco de dama. Gracias. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.